Capítulo 4. Senderos. Debido a que el Dhamma es sandítico, experimentado y comprendido solo dentro de uno mismo, no hablé con nadie sobre este incidente en mi meditación, ni siquiera con Ajahn Kongma. Simplemente me lo guardé para mí. No le conté a Ajahn Kongma las profundas experiencias ocurridas en mi meditación porque sospechaba que no las tomaría en serio. Al fin y al cabo, en aquella época yo era un monje muy joven. Me resistía a hablar abiertamente de mi meditación en el monasterio del bosque Saingam, porque temía que hablar de ello solo provocaría diferencias de opinión entre los monjes veteranos y daría lugar a malentendidos innecesarios. En cambio, mis pensamientos se dirigieron hacia el venerable Ajahn Mun, cuyo gran renombre como maestro de meditación conocía desde hacía tiempo. Había oído hablar del extraordinario valor y determinación que mostraba en la práctica del modo de vida del monje del bosque y del rigor inflexible que empleaba en la enseñanza a sus discípulos. Consideraba a Ajahn Mun la máxima autoridad en meditación. Aunque los Ajahns del monasterio del bosque de Saingam eran discípulos de Ajahn Mun, estaba convencido de que sería mejor preguntar al gran maestro en persona. De hecho, estaba seguro de que Ajahn Mun era la única persona en la que podía confiar para interpretar el significado de mi reciente experiencia de meditación. Decidí buscarle, postrarme a sus pies y pedirle consejo. Tenía la intención de contárselo todo, empezando por el día en que empecé a meditar y continuando paso a paso hasta los dramáticos acontecimientos que había experimentado recientemente en mi práctica de contemplación corporal. Esperaba que me confirmara que mi meditación iba por buen camino. En diciembre de 1939, tomé la decisión de despedirme de Ajahn Kongma y emprender el largo viaje a la provincia septentrional de Chiang Mai, con la esperanza de encontrarme allí con Ajahn Mun. Cuando Ajahn Kongma supo que tenía la intención de pedirle permiso para buscar a Ajahn Mun, me preguntó en tono muy serio: «Tanjia, ¿cómo es posible que un monje como tú se quede con Ajahn Mun? ¿De verdad pensaba que yo era tan inepto?» Aunque hubiera algo de verdad en lo que insinuaba Ajahn Kongma, no tenía intención de abandonar mi resolución. Le respondí tan diplomáticamente como pude: «¿Por qué está mal que vaya a ver a un monje de tan alta virtud? Una persona ruda como yo necesita encontrar un maestro duro que lo enderece. Los venerables maestros de aquí son ciertamente competentes. No subestimo su capacidad. Pero seguir en el monasterio del bosque de Saingam significa que vivo demasiado cerca de casa, demasiado cerca de la familia y los amigos. Necesito más aislamiento de las distracciones que me causan sus frecuentes visitas. Al vivir cerca, pueden pasarse fácilmente y charlar de lo que se les pasa por la cabeza. Amigos y vecinos intentan arrastrarme a sus asuntos mundanos, lo que hace más difícil centrarse en la práctica de la meditación. En cuanto mi madre se enteró de que planeaba irme a Chiang Mai, apareció y rompió a llorar. Los arrebatos emocionales de ese tipo perturban mi calma y concentración, lo que se vuelve muy pesado. Dejé la vida hogareña con todas sus preocupaciones e inquietudes en un intento deliberado de seguir una vida de renuncia. Ahora siento que afrontar el reto de vivir lejos de casa mantendrá mi mente al abrigo de las preocupaciones mundanas y beneficiará enormemente mi práctica. Por eso solicito humildemente tu aprobación». La cortante respuesta de Ajahn Kongma fue: «Bueno, Tanjia, si aprendes algo bueno allí arriba, en Chiang Mai, no olvides volver abajo para ilustrarnos a los viejos, ¿vale?» Al oír el tono burlón de su voz, pensé: ¿qué demonios significa eso? Y me decidí más que nunca a marcharme. Algo molesto, expuse mis intenciones con toda claridad. «Con permiso o sin él, me voy a Chiang Mai. Que sea Ajahn Mun quien juzgue si puedo o no quedarme con él». Así de seguro me sentía de mí mismo en aquel momento. Tras informar a Ajahn Kongma de mi intención de marcharme, fui a despedirme de mis padres y otros parientes. Llegué a casa y encontré a mi madre y a mi padre llorando. Mi madre me suplicó entre lágrimas: «Siempre has sido quisquilloso con la comida y tan difícil de alimentar. ¿Cómo puedes siquiera pensar en emprender un viaje tan largo y arduo, hijo?» De todos sus hijos, yo era el que mi madre siempre había querido más, y su preocupación se reflejaba en las lágrimas de su rostro.
Huevos. Sí, me cuesta comerlos. Y por eso tengo que ir a Chiang Mai. Me entrenaré tanto que comer huevos será fácil. No hay de qué preocuparse. No me voy a morir de hambre, mamá. Intenté calmar a mis padres y que se sintieran cómodos con mi decisión porque no quería que se preocuparan demasiado por mí. Cuando me dirigía a Chiang Mai, me detuve en el monasterio de Ajahn Lee para presentar mis respetos. Cuando le dije a dónde pensaba ir, sus ojos se iluminaron y su voz rugió. «Así se hace. Hazlo, Jia, como un discípulo del Tathagata». Continuó con un oportuno consejo. Ajahn Mun es un monje verdaderamente grande, así que ten cuidado de comportarte intachablemente en su presencia. Mantente vigilante y sé sincero en tu práctica, de lo contrario no podrás permanecer mucho tiempo con él. No puedes fingir con Ajahn Mun, te descubrirá enseguida. Presta mucha atención a cómo piensa, cómo habla y cómo se comporta e intenta incorporar estos factores a tu práctica del Dhamma. De esta manera, permanecerás en el camino del Dhamma que Ajahn Mun ha abierto. Al escuchar las instrucciones de Ajahn Lee, mi corazón sintió una oleada de coraje y decidí seguir adelante en la búsqueda del entrenamiento con un arahant tan renombrado. Estaba animado cuando me dispuse a despedirme de Ajahn Lee. Cuando me levanté para irme, señaló al joven monje que estaba sentado a su lado y dijo: «Tan Jia, llévate a mi discípulo Tan Phuang contigo como compañero de viaje. Si encontráis dificultades, podréis ayudaros mutuamente». Ajahn Lee fijó entonces nuestra fecha de partida para que coincidiera con la suya, pues pronto partiría de viaje a la India. Unos días después, los tres viajamos a Bangkok en un vapor de pasajeros. Cuando nos disponíamos a embarcar, mis padres y parientes aparecieron para rogarme por última vez que me quedara. Con los rostros llenos de lágrimas, se agolparon a mi alrededor, tratando de impedir que subiera a bordo. Mi hermana mayor gritaba: «Los monjes no pueden llevar dinero, no pueden trabajar por un sueldo, así que, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo te las arreglarás para viajar a Chiang Mai?». Le contesté: «¿Cómo viajan los monjes por toda Tailandia? ¿Cómo viven? ¿Cómo comen?». «Pues así es exactamente como voy a viajar yo. Así es exactamente como pienso vivir». El Buda nunca tuvo tantos malditos problemas cuando dejó el palacio para convertirse en monje. ¡Qué fastidio! Como reacción a este arrebato, mi hermana me arrebató el paraguas tienda que utilizaba para ahuyentar a los mosquitos cuando meditaba y lo escondió. Fue exasperante. Cuando nos llamaron para subir al barco, aún no me lo había devuelto. Finalmente la miré y le dije: «Vale, supongo que tendré que dormir sin él y dejar que los mosquitos me devoren. Cuando mi propia familia no puede impedirme ir, ¿qué te hace pensar que un paraguas tienda o una horda de mosquitos pueden hacerlo?». Cuando mi hermana se dio cuenta de mi tenaz determinación, cedió y me devolvió la tienda paraguas. Ajahn Lee, Tan Phuang y yo embarcamos en el vapor hacia Bangkok sin más incidentes. Desde Bangkok, Ajahn Lee emprendió su viaje a la India, el lugar de nacimiento de Buda. No voló a la India ni fue en tren, sino que caminó por zonas salvajes hasta llegar a la frontera birmana y atravesó Birmania a pie hasta llegar a la India. Mientras tanto, Tan Phuang y yo residimos en Bangkok unas 3 semanas antes de embarcar en un tren nocturno rumbo al norte, a Chiang Mai. A nuestra llegada, fuimos a alojarnos en el monasterio de Chedi Luang, en el centro de la ciudad. Somdet Maha Wirawong era el abad, aunque en aquel momento aún no había sido ascendido al título de Somdet. De ahí que le conociéramos simplemente como Ajahn Pim. Era joven y acabábamos de conocernos. Enseguida, Ajahn Pim me dijo que pasara la noche en un pasadizo subterráneo bajo la antigua estupa real, en el centro del monasterio. Un estrecho pasillo que descendía desde una angosta abertura en la base del Chedi ofrecía el espacio justo para tumbarse al fondo. Resultó que este Chedi se consideraba el hogar de un demonio muy feroz. Justo después de acostarme, apareció una enorme aparición negra, amenazadora, con una pierna gigante a cada lado. Rápidamente empecé a repetir un verso de protección que me sabía de memoria
y luego irradié pensamientos de amistad en todas direcciones hasta que mi mente convergió en una meditación profunda. Cuando salí de la meditación, el demonio se había desvanecido. A la mañana siguiente, los monjes me contaron que todos los que se habían aventurado a pasar la noche bajo aquel chedi quedaron tan aterrorizados que abandonaron sus intentos en mitad de la noche. Yo era la única persona de la que sabían que había pasado allí una noche entera. Más tarde me enteré de que el demonio había abandonado el chedi aquella noche y no había vuelto a asustar a los monjes. Aquel demonio y yo debíamos de haber compartido alguna relación kármica en nuestra historia de vidas pasadas, para que mi presencia hubiera tenido tal efecto sobre él. Tan Phuang y yo residimos poco tiempo en el monasterio de Chedi Luang antes de ir en busca de Ajahn Mun. Con la esperanza de encontrar pistas sobre su paradero, salimos a pie en dirección a Chiangdao. Al no encontrar noticias suyas, seguimos hacia el oeste a través de montañas y valles, caminando y acampando por sinuosos senderos forestales hasta llegar al distrito de Frao. Mientras acampábamos allí, preguntamos a los aldeanos de los alrededores si sabían dónde encontrar a Ajahn Mun. Como era de esperar, los habitantes de las tribus de las colinas del norte de Tailandia hablaban sus propios dialectos, que ni Tan Phuang ni yo entendíamos. Fue bastante frustrante, la verdad. Los aldeanos repetían algo que sonaba como Tu Aeo Yunga, pero no teníamos ni idea de lo que significaba. Obviamente, tampoco entendían las preguntas que les hacíamos. Al final, levanté las manos y grité, ¡Tú! ¡Tu madre también lo es! Y me fui. Afortunadamente no entendieron lo que quería decir. El viaje para encontrar a Ajahn Mun en las tierras salvajes del norte fue la empresa más ardua y agotadora que jamás había emprendido. Era la primera vez que caminaba descalzo largas distancias por senderos de tierra escarpada que nunca parecían llegar a un destino satisfactorio. Tenía los pies llenos de ampollas y en carne viva. Mi cuerpo se debilitó tanto que solo contaba con mi fuerza interior para seguir adelante. Mientras luchaba contra las penurias día tras día, mis pensamientos se dirigían constantemente a Ajahn Mun y al refugio que él encarnaba. Arrastrando mi cuerpo durante largas horas de dolor y fatiga, suplicaba a Ajahn Mun que me rescatara de mi difícil situación. «Ajahn Mun, ¿dónde estás? Ayúdame, por favor. Estoy a punto de morir de agotamiento. He oído que puedes conocer los corazones y las mentes de los demás. ¿Sabes que Tangia viene a verte? Su cuerpo está agotado y a punto de colapsar. Ya no sabe cómo llegó aquí ni a dónde debería ir. ¿Dónde estás, Ajahn Mun? Si estás al tanto de este llamamiento a tu bondadoso corazón, por favor envía a alguien a buscarme antes de que muera en el camino». Esta súplica pasaba por mi mente muchas veces al día mientras seguía adelante en mi búsqueda de Ajahn Mun. A veces lo susurraba en voz baja, a veces lo decía en voz alta. Pero nunca cejé en mi empeño, nunca dejé que me asaltaran pensamientos de derrota. Cualquiera que fuera el precio para mi cuerpo, estaba decidido a continuar la búsqueda hasta mi último aliento. Creía que debía reunirme con él para contarle mis experiencias de meditación. Quería oír su veredicto. Si no lo encontraba en el distrito de Frao, que así fuera. Seguiría caminando de un distrito a otro del norte hasta dar con él. Mientras mantuviera cuerpo y mente unidos, seguro que al final lo encontraría. Mi empeño en superar todos los obstáculos del camino era increíble, y pensar que antes de convertirme en monje no me interesaban en absoluto los asuntos religiosos. Me daba la vuelta y me alejaba cada vez que un monje daba una charla sobre el Dhamma. No me molestaba en escuchar. Pero ahora mírame. Caminaría hasta el fin del mundo para escuchar hablar a Ajahn Mun. Estaba así de ansioso por encontrar una autoridad de confianza que pudiera confirmar que no estaba loco, que el Dhamma que había comprendido era el tipo de Dhamma que la gente atrapada en una red de ansia y engaño nunca podría comprender. Solo un Arahant, plenamente despierto, podía verificar la consecución de ese Dhamma, cuyo valor trasciende todos los tesoros celestiales y terrenales. Pensar así me animó a seguir adelante con mi peregrinaje. Poco después, Tan Phuang y yo llegamos a un pequeño asentamiento llamado Mae Koi.
Allí conocimos a un hombre que nos dijo que Ajahn Mun residía en un viejo monasterio abandonado. Esta grata noticia me levantó el ánimo y despertó mi apetito por escuchar sus enseñanzas hasta tal punto que las preocupaciones por el hambre, la sed y el agotamiento desaparecieron. Tan Phuang y yo nos apresuramos a seguir nuestro camino y pronto nos encontramos ante la puerta del monasterio. La encontramos abierta y entramos para echar un vistazo. En el interior del monasterio vimos varias cabañas pequeñas con tejados de hierba, suelos de bambú partido y paredes hechas de celosías de bambú repletas de hojas. El terreno estaba tan cuidado que pensé que el monasterio albergaba una comunidad de monjes considerable. Cuando me acerqué a la primera cabaña, vi a un viejo monje sentado en una pequeña plataforma de bambú, con el hábito superior y el hombro derecho al descubierto, como si esperara pacientemente a que apareciera alguien. Hombre de baja estatura y piel oscura y bronceada, me miró inquisitivamente, pero no dijo nada cuando me acerqué. Fue su aspecto audaz y majestuoso lo que lo delató. Sin duda debía de ser Ajahn Mun. ¿Quién si no? Ya debía de saber que venía a verle. Por eso está aquí sentado esperando. Me presenté sin previo aviso, pero él ya lo sabía. Cierto que me enfrenté a Ajahn Mun. Me arrodillé en el suelo desnudo y me incliné profundamente 3 veces a sus pies, pensando en lo raro que era encontrarse con un hombre que conoce los acontecimientos del pasado y del futuro, que sabe de antemano quién entra y quién sale. Tras mis postraciones me preguntó, ¿de dónde eres? Soy de Chantaburi. He vivido con Ajahn Kongma y Ajahn Lee. Ajá, Tan Lee y Tan Kongma, ¿verdad? Son mis discípulos. Lo dijo de tal manera que sentí que conocía mis antecedentes, de dónde venía y por qué estaba allí. Más tarde, cuando surgió la oportunidad, le describí brevemente mi experiencia de meditación. Practiqué la contemplación corporal hasta que el cuerpo y la mente se separaron y todo desapareció. Indagué profundamente para investigar cada aspecto del cuerpo con meticuloso detalle. Busqué cuidadosa y metódicamente, parte por parte, capa por capa, hasta que, en un momento de asombro, todo el universo físico se desgarró y se separó de la mente, dejando en su lugar solo el estado natural de la mente de conocer la verdad en armonía con el Dhamma. Sola, por sí misma, totalmente desprovista del impacto mundano, la conciencia brillaba clara y brillante. Absolutamente nada entraba en contacto con ella. Un sentimiento de estar centrado en este claro brillo se expandió hasta que finalmente todo sentido de conciencia corporal desapareció. Solo quedó la conciencia clara y pura. La mente permaneció absorta en este sereno estado de profundo samadhi durante muchas horas. Aunque la conciencia se sentía intensamente unívoca, parecía casi como si la atención plena que había cultivado durante tanto tiempo careciera de repente de su concentración habitual. Pero era solo un caso en el que todo el mundo físico se había desvanecido de la conciencia. Solo quedaba una pureza de mente indescriptible. Solo la verdadera mente consciente, sin rastro de mancha. Sentado en silencio mientras escuchaba, Ajahn Mun no puso objeciones a mi relato. Entonces le pregunté cómo debía proceder, qué debía hacer a continuación. Me contestó: continúa con la misma práctica. Eso ya está bien. Sigue esforzándote hasta que termines el trabajo. Su respuesta fue muy breve, pero me sentí gratificado al saber que iba por el buen camino. Quienes nunca han practicado seriamente la contemplación del cuerpo no se dan cuenta de hasta qué punto el cuerpo físico es fuente de diversas aflicciones y apegos, que a su vez causan frustración y ansiedad constantes en la vida. Mientras la mente siga centrada en las apariencias corporales externas, no podrá liberarse del dolor y el sufrimiento. Sin embargo, cuando la atención se dirige hacia el interior del cuerpo, la causa del problema empieza a hacerse evidente porque la atención consciente protege contra la intrusión de distracciones externas. Tanto si haces meditación caminando como sentada, mantén siempre la atención de la mente dentro del marco físico del cuerpo. No dejes que se desvíe de los límites de la atención plena. La atención plena es esencial porque mantiene la conciencia anclada en el momento presente. La atención plena
proporciona la información necesaria para que la sabiduría investigue el cuerpo. Al ser constantemente consciente de lo que ocurre en cada momento, la atención plena es la facultad mental que reúne los datos necesarios para la investigación. Delinea los límites de las percepciones de la mente. A través de la observación desapegada, surge una imagen mental clara que sirve de base para un examen en profundidad. De este modo, la atención plena es la base de toda investigación meditativa. Contemplar repetidamente con atención plena y sabiduría ayuda a debilitar los obstáculos mentales y a liberar la mente del apego sensual al cuerpo. A medida que disminuye la preocupación de la mente por el cuerpo físico, comienza a brillar con mayor concentración y claridad. Al aumentar la claridad, aumenta la comprensión. Una fuerte concentración permite que la sabiduría llegue profundamente y elimine las impurezas mentales a través de profundas percepciones. Para lograr esto, cada parte del cuerpo debe ser examinada hasta que aparezca claramente a la mente como repugnante, insatisfactoria, siempre cambiante y no yo. En verdad, el Buda animó a sus discípulos a comprender claramente que todo en el cuerpo está sujeto a cambios, que no puede encontrarse en él ningún yo inherente y que ninguna experiencia corporal conducirá jamás a la felicidad plena y duradera. Cuando la investigación alcanza este nivel, la sabiduría separa la mente del cuerpo hasta que, finalmente, la mente se desprende para siempre de la creencia de que el cuerpo es uno mismo. Al alcanzar este nivel, la mente va más allá de los deseos corporales sin apegos persistentes. Tras recibir las garantías de Ajahn Mun de que mi práctica iba por buen camino, me incliné agradecido a sus pies 3 veces. Me retiré a la cabaña que me había asignado, guardé mi cuenco y mi hábito y me bañé en el pozo. Aquella tarde me reuní con Ajahn Mun para pedirle que dependiera de él como maestro, una observancia estrictamente seguida por los monjes del bosque. Accedió a mi petición, lo que significaba que me aceptaba como discípulo, como un padre a un hijo. Ahora yo era su carga, pues era su responsabilidad formarme e instruirme en el camino de la práctica de Buda. Pero la carga era compartida, porque ahora era mi responsabilidad confiar en las instrucciones de Ajahn Mun y servirle fielmente como su asistente personal. Así comenzó una relación de 4 años de devoción y práctica. En su sabiduría, el Buda estableció esta práctica de dependencia mutua para garantizar que los monjes jóvenes recibieran la disciplina y la orientación adecuadas cuando se unieran a la sangha. Un monje junior de 5 retiros de lluvia o menos debe vivir en dependencia bajo la supervisión de un monje senior experimentado. Si la dependencia se interrumpe porque el estudiante se separa de su maestro durante la noche, el monje joven debe solicitar la dependencia de nuevo a su regreso. Incluso si un monje recién ordenado es excepcionalmente erudito y hábil tanto en los caminos del mundo como del Dhamma, no está exento de esta obligación. El Buda permitía excepciones a esta regla en los siguientes casos. Un monje joven que aún no ha encontrado un monasterio para comenzar su formación. Un monje que se encuentra en medio de un viaje de larga distancia. Un monje postrado por una enfermedad grave o que sirve como enfermero de otro monje. Y un monje que acampa temporalmente en el desierto para acelerar su meditación. Sin embargo, se aconsejaba a estos monjes que tuvieran presente que, siempre que encontraran un maestro digno, debían continuar la dependencia de 5 años con él y cumplir su responsabilidad hasta el final. Esta era la actitud correcta que debían tener. Un monje que ha cumplido su obligación de 5 años, pero que aún no ha alcanzado los 10 años como aprendiz, se considera un monje intermedio. Se espera de él que posea los conocimientos y la experiencia suficientes para mantenerse por sí mismo en las prácticas del Dhamma y el Vinaya, haciéndole así capaz de vivir y practicar por su cuenta. Por esta razón, el Buda concedió a los monjes intermedios considerados competentes permiso para excusarse de su aprendizaje e irse a vivir por su cuenta. En otras palabras, deben tener fe en el Buda, el Dhamma y la Sangha, poseer energía y atención plena, y sentir temor y miedo al mal comportamiento. Deben tener una visión correcta de la virtud moral,
y estar bien versados en las enseñanzas del Dhamma y las vías de la sabiduría. Además, deben saber qué es y qué no es una ofensa a las reglas monásticas Vinaya, así como cuáles se consideran ofensas menores y cuáles son graves. También deberían haber memorizado correctamente todo el Patimokkha. A los monjes intermedios que poseen las cualidades anteriores se les permite permanecer y meditar solos. Sin embargo, no se supone que orienten a otros monjes erigiéndose en maestros. Por otra parte, los monjes intermedios que carecen de conocimientos y comprensión suficientes para depender de sí mismos, deben seguir tomando dependencia del maestro, incluso después de haber completado un periodo de formación de 5 años. Ajahn Mun me instruyó largo y tendido sobre los deberes y responsabilidades monásticos que conforman el código de conducta que se espera de los miembros de una comunidad monástica del bosque. Aprender estos deberes es especialmente importante para los monjes jóvenes porque les permite integrarse rápidamente en la rutina establecida del monasterio. En lengua Pali, estos deberes se denominan vata. Estas especificidades del comportamiento monástico, que se detallan en los textos Vinaya, forman parte integral de las costumbres y tradiciones practicadas por los monjes del bosque en Tailandia. Como tales, desempeñan un papel central y práctico en la vida cotidiana de un monasterio del bosque. El principal objetivo de la práctica de este código de conducta es el cultivo de la atención plena y la sabiduría en las tareas cotidianas de un monje. Una mayor concentración en las tareas rutinarias conlleva una mayor atención a los detalles. Dado que el número de detalles que regulan casi todos los aspectos de la vida monástica es muy amplio, un monje que se somete al entrenamiento, especialmente un monje joven, debe prestar mucha atención a todo lo que hace desde la mañana hasta la noche. Este grado de atención requiere atención plena para ser siempre consciente de lo que está ocurriendo, recordar qué acción es apropiada para esa situación y actuar en consecuencia en el momento oportuno. Esta atención exige diligencia y energía. La diligencia contrarresta la tendencia a hacer las cosas a medias o de forma descuidada. A los monjes que realizan sus tareas diarias a la perfección se les llama akara sampano, lo que significa que exhiben una conducta intachable. Sobre todo, Ajahn Mun dirigía sus comentarios específicamente a mi situación de monje subalterno, explicándome cómo debía cumplir con mi obligación de servirle como asistente personal. Todas las mañanas, justo después del amanecer, tenía que coger su cuenco, su mantel y su bandolera de su cabaña, llevarlos a la sala principal de reuniones y preparar allí su asiento, colocando su mantel de regazo, su mantel facial, su taza, sus palillos y otros utensilios. Tenía que comprobar que la tetera estuviera llena de agua fresca y limpia y que hubiera una escupidera limpia a su lado. También era mi responsabilidad barrer y limpiar su choza cada mañana antes de la ronda de limosnas. Ajahn Mun enseñó que los monjes jóvenes debían mostrar respeto a los maestros mayores, inclinándose ante ellos en los momentos adecuados, levantándose para saludarles cuando llegaran, manteniendo las manos en Anjali cuando hablaran con ellos y cumpliendo otros deberes de respeto. Sus consejos para los monjes que se formaban con él eran prácticos. Un monje joven aún bajo dependencia debe pedir permiso al abad antes de ir a la aldea o viajar a otro lugar. Ir sin pedir permiso o ir después de que se le haya denegado es una falta contra el código disciplinario. Se espera que un monje junior deje las decisiones sobre los viajes a la discreción de su maestro. Del mismo modo, un monje menor debe evitar relacionarse con personas ajenas al monasterio de tal manera que provoque desconfianza y sospecha. Debe evitar comportamientos indecorosos que puedan dar mala imagen de su maestro. Debe tratar de comportarse como si siempre estuviera en presencia de su maestro. Cuando esté solo, puede imaginar que su maestro está presente y preguntarse: ¿cómo me comportaría si él estuviera aquí mirándome? Un monje joven debe caminar siempre unos pasos por detrás de su maestro y nunca interrumpirle cuando esté hablando. Si su maestro se equivoca al hablar, no debe corregirle en público, sino esperar la oportunidad para mencionarlo en privado. Además,
Un monje subalterno es responsable de cuidar de su maestro cuando está enfermo y no debe separarse de él hasta que se recupere o fallezca. Ajahn Mun me ordenó que cuidara con especial esmero mis objetos personales, como el cuenco y los hábitos, o algo que perteneciera a la sangha, como edificios, libros o herramientas, para que duraran el mayor tiempo posible. Analizando detenidamente la disciplina monástica, vi que todo el código de conducta consistía en entrenar el corazón para que fuera abnegado, humilde y libre de mancha. Ajahn Mun me instó a trasladar esta actitud diligente a mi práctica de la meditación. Su mensaje era alto y claro. Ya fuera caminar para pedir limosna, barrer el terreno, coser o teñir hábitos, comer, lavar un cuenco o simplemente estirar las piernas, la atención debe mantenerse en cada momento de vigilia y en todas las actividades. El consejo que me dio sobre el descanso iba dirigido a los practicantes serios. Descansa solo cuando sea hora de dormir, y luego decídete a levantarte inmediatamente en cuanto despiertes. En cuanto te despiertes, levántate rápidamente. Lávate la cara con agua fría y reanuda la meditación. Si sigues sintiendo sueño, practica la meditación caminando, dando zancadas enérgicas de un lado a otro para disipar la somnolencia. Siéntate a meditar solo cuando haya desaparecido la somnolencia. Vigorizado por el poder de las enseñanzas de Ajahn Mun, pasé los meses siguientes esforzándome al máximo en todos los aspectos de la práctica monástica. Pero cuando el clima más templado de la estación lluviosa terminó bruscamente y llegaron las noches frías y ventosas, luché por mantenerme caliente y mi concentración se resintió. Solo tenía un fino hábito de algodón que me envolvía y me dejaba tiritando a merced de los elementos. Las paredes y el techo de la plataforma de bambú donde dormía estaban hechos de hojas secas de plátano, que protegían lo justo del rocío de la mañana, pero no del frío. Una noche, mientras yacía en aquella plataforma temblando incontrolablemente y sin poder conciliar el sueño, me pregunté cómo estaría soportando el clima septentrional mi compañero Tam Phuang. Caminé en silencio hasta su andén y le susurré en voz muy baja: «Phuang, hace mucho frío. Volvamos a casa». No lo dije porque tuviera intención de rendirme y marcharme, sino porque quería calibrar su estado de ánimo, ver cómo respondía, qué pensaba. Permaneció callado y quieto, y en ese silencio supe que estaba tan decidido como yo a aguantar, sin importar las dificultades. Al amanecer del día siguiente, cuando había luz suficiente para distinguir las líneas en la palma de mi mano, salí de la pequeña plataforma donde me alojaba y caminé rápidamente hasta una pequeña cabaña de bambú que servía de comedor. En cuanto entré y levanté la vista, los ojos de Ajahn Mun me fulminaron como un rayo. «Vosotros, los de la costa sur, no tenéis tolerancia al dolor. Fuera de aquí. Fuera. Nadie os ha invitado a venir aquí». Su voz rugió tan ferozmente como la de un tigre listo para abalanzarse. Yo, que era un gatito, me agaché asustado. De repente se me entumecieron las piernas. No podía moverme. Ajahn Mun podía leer mi mente. Lo sabía todo. Fue un pensamiento aterrador. A partir de ese momento supe que tenía que ser extremadamente cuidadoso con mis pensamientos y mis palabras en su presencia. Como Ajahn Mun era un arahant, las consecuencias de mi negligencia podrían ser graves. Después de serenarme, di un paso tentativo y muy humildemente empecé a hacer mis deberes matutinos. Esas pocas palabras de Ajahn Mun me llamaron mucho la atención. Me sentí como si hubiera caído bajo su hechizo porque seguía su ejemplo en todo lo que hacía. Me advertí a mí mismo que tuviera cuidado. Ajahn Mun era auténtico. Después de aquel incidente, me trató con amabilidad. Me pidió que le ayudara de varias maneras. Me mantuve cerca de él y le cuidé bien. Poco a poco me fui familiarizando con sus métodos y me sentí más cómodo en su presencia. Entonces yo aún era joven y fuerte, pero me preocupaba la salud de Ajahn Mun. Tenía casi 70 años y estaba tan delgado que la piel se le había encogido alrededor de los huesos, dándole un aspecto frágil y enfermizo. Pero cuando caminábamos juntos, sus rápidos movimientos me sorprendían.
Cuando caminaba con él por el bosque, su paso era tan rápido que apenas podía seguirle por los senderos. Caminaba fácilmente durante todo el día. Y cuando el crepúsculo se hacía de noche, seguía andando. A pesar de su edad, Ajahn Mun pasó algunos días sin comer. Subsistía únicamente a base de té y agua. Como resultado, adelgazó aún más. Su aspecto demacrado me preocupaba tanto que a veces le suplicaba que comiera algo. Normalmente gruñía y decía, «No es asunto tuyo». Yo le insistía más, «Vamos, por favor, come algo». A lo que él respondía, «Déjame en paz, no me molestes». Exasperado le soltaba, «Caramba, ¿cómo puede alguien nacer humano y no querer comer?». Entonces él respondía con más fuerza, «Vete, déjame en paz, es asunto mío, no tuyo». Ajahn Mun me reñía así cada vez que sacaba a relucir su ayuno. Cuando Tam Phuang oyó por casualidad una de estas acaloradas discusiones, me alcanzó mientras me alejaba y me preguntó por qué me empeñaba tanto en provocar a Ajahn Mun. ¿No tenía miedo de que me regañara? Tam Phuang estaba obviamente aterrorizado, pero le dije que si no provocaba a Ajahn Mun, no escucharíamos tan buenas enseñanzas. Más tarde, Ajahn Mun regañó a Tam Phuang porque no estaba de acuerdo con la forma en que Ajahn Mun tomaba azúcar de palma como medicina por la tarde. Todas las mañanas, durante la ronda de limosnas en el pueblo, alguien colocaba un pequeño trozo de azúcar de palma en el cuenco de Ajahn Mun. Como estaba bien envuelto, el trozo de azúcar no entraba en contacto directo con los alimentos del cuenco. Al volver al monasterio, Ajahn Mun pidió a un monje que apartara el azúcar para tomarlo con el té de la tarde. Según las reglas monásticas, si el terrón de azúcar contenía restos de comida, no se permitiría su consumo por la tarde. Ajahn Mun siempre fue escrupuloso a la hora de hacer esta distinción. Pero Tam Phuang pensó erróneamente que Ajahn Mun había violado una regla de conducta, e hizo comentarios en ese sentido a espaldas de Ajahn Mun. Por la tarde, después de hacer que un monje partiera el terrón de azúcar en trozos pequeños, Ajahn Mun se metía un trozo en la boca y lo seguía con 3 sorbos de té. Lo repetía varias veces más y se detenía, dejando la mitad del azúcar sin comer. Esa noche, Ajahn Mun se enfrentó a los monjes en una reunión de grupo. Sus ojos se encendieron y su tono de voz era amenazador. «¿Quién de vosotros quiere desafiarme? ¿Quién de vosotros quiere desafiarme?» Alguien de aquí intentó golpearme en la cabeza con el libro de reglas. Cree que soy tonto. ¿Quién es? De hecho, Ajahn Mun ya había visto en la mente del culpable y sabía quién era. No éramos muchos los presentes, así que también conocíamos al culpable. Después de la reunión, discutimos el asunto del Vinaya entre nosotros con cierta profundidad. Al final, Tam Phuang admitió que la culpa era suya y fue inmediatamente a disculparse y a pedir perdón a Ajahn Mun. Después de eso, Ajahn Mun no volvió a mencionar este asunto. Pero nuestro respeto por sus habilidades mentales aumentó, y a partir de entonces fuimos mucho más cautos y circunspectos sobre lo que pensábamos y cómo nos comportábamos. A menudo recordaba lo que me dijo Ajahn Lee antes de irme de Chantaburi. «Así que crees que puedes vivir con Ajahn Mun, ¿eh? Entonces ten cuidado, porque él sabrá todo lo que pasa por tu mente. Si te quedas con él, no actúes de ninguna manera que arruine mi buena reputación». A pesar de las penurias que pasé, me sentí muy afortunado de tener la oportunidad de vivir y practicar en presencia de un monje como Ajahn Mun, que era intachable tanto en la comprensión del Dhamma como en la adhesión al Vinaya. Desde la perspectiva de una persona corriente, vivir en una plataforma arrastrada por el viento en un remoto paraje salvaje y comer una sola vez al día puede ser una tortura. Pero el entorno era perfecto para un monje que aspiraba a la liberación. El monasterio del bosque de Daeng, donde residía Ajahn Mun, estaba situado en un pequeño claro rodeado de un paisaje de bosques y montañas que se extendían hasta el horizonte en todas direcciones. Sus monjes residentes dependían de los habitantes de un asentamiento cercano de 6 casas para sus limosnas diarias y otros sencillos menesteres. Debido a su fe en Ajahn Mun, los aldeanos habían construido la cabaña en la que vivía con materiales locales.
Con un armazón de postes de bambú y un suelo de tiras de bambú aplanadas, la choza tenía paredes y un tejado cubierto de grandes hojas de plátano superpuestas para protegerla de la intemperie. El monasterio proporcionaba un lugar de reclusión ideal para la práctica de los monjes del bosque. Al mismo tiempo, el poder de los logros virtuosos y los méritos acumulados de Ajahn Mun era tan fuerte que su presencia actuaba como un imán que atraía hacia él a los creyentes. Cuanto más tiempo residía Ajahn Mun en el monasterio del bosque Daeng, más se extendía su exaltada reputación entre los habitantes de la zona. Por ello, la gente estaba dispuesta a recorrer largas distancias solo para conocerle y presentarle sus respetos. Aunque bien intencionadas por su parte, este tipo de intrusiones suponían una inoportuna interrupción de su práctica diaria. Esto significaba inevitablemente que Ajahn Mun no permanecía mucho tiempo en un mismo lugar. Con un carácter forjado por la práctica del Dhamma y el Vinaya, no estaba dispuesto a comprometer el rigor de sus principios solo para satisfacer los deseos de sus devotos. La misma actitud estricta se aplicaba a la forma en que Ajahn Mun gestionaba los asuntos dentro del monasterio. Un día, por ejemplo, la asistente laica del monasterio, que todas las mañanas caminaba desde el pueblo para ofrecer comida a Ajahn Mun, llegó cargada con varios plantones de mango que plantó cerca de la cabaña de Ajahn Mun. Inmediatamente le preguntó qué estaba haciendo. Ella le contestó que estaba plantando mangos para los monjes, para que cuando dieran fruto tuvieran mangos para comer. A ella le pareció una idea muy práctica. Viendo el asunto de otra manera, Ajahn Mun levantó la voz y la regañó. ¿Quién te crees que soy? No has entendido mi propósito aquí. He venido a este monasterio para recluirme del mundo exterior. Mi único propósito es practicar el Dhamma que trasciende las preocupaciones mundanas. No vine aquí con la intención de establecerme y cultivar árboles frutales y vegetales para complementar mi dieta. ¿No te das cuenta de que me estás trayendo un montón de problemas? ¿Esperas que me siente aquí y envejezca cuidando estos árboles de mango? Este incidente apuntaba a otra razón por la que Ajahn Mun nunca permanecía mucho tiempo en un mismo lugar. Siempre actuando con discreción, era muy circunspecto en la forma en que practicaba la vida de monje. Se abstenía por completo de involucrarse en asuntos mundanos. Incluso los pequeños asuntos que la mayoría de la gente consideraría insignificantes recibían toda su atención. No se dejaba llevar por las tendencias populares de la sociedad. Las veía como lo que eran, distracciones del verdadero propósito de la vida monástica. Creía que los monjes, cuyo sustento depende de la generosidad de los demás, tienen la obligación de centrarse seriamente en el Dhamma, en lugar de dirigir su atención a prácticas laicas comunes. Creía en una estricta división del trabajo entre monjes y laicos, que en su opinión concordaba con el espíritu de la disciplina monástica establecida por Buda. Ajahn Mun despreciaba especialmente la plantación de árboles frutales y plantas con flores dentro del recinto del monasterio, y criticaba especialmente a los monjes que se dedicaban a estas actividades. Les acusaba de coquetear con la naturaleza o de ser monjes aristocráticos que se entregaban a una frívola búsqueda de la belleza y el confort, pero carecían de toda sustancia del Dhamma en sus corazones. Cuantos más árboles y arbustos floridos tenían que cuidar, más reacios se sentían a meditar en serio. De hecho, las normas de conducta monástica del Buda establecen claramente que un monje viola el código disciplinario si planta árboles frutales y plantas con flores él mismo, si hace que alguien lo haga por él, o si coloca flores en macetas como decoración. El Buda criticó todas esas actividades como un comportamiento inapropiado que conduce a un declive de las normas monásticas. Durante su vida, si un monje cometía incluso una transgresión menor de las normas, el Buda pedía a sus grandes discípulos, venerable Sariputta y venerable Moggallana, que disciplinaran al infractor en su nombre. Si ese monje se negaba a obedecer sus instrucciones, tenían permiso del Buda para penalizarlo según la gravedad de la falta. El Buda estipuló que la Sangha era responsable de reprender y castigar a aquellos monjes cuyo comportamiento perjudicial afectara negativamente a la comunidad.
especialmente en el caso de que los monjes recalcitrantes se negaran a cambiar sus costumbres. El Buda se dio cuenta de que si no establecía un medio para abordar tal desobediencia, pronto se convertiría en un problema crónico que conduciría a la desarmonía dentro de la sangha. La historia del monasterio del bosque de Daeng se remonta a siglos atrás. Los primeros habitantes de etnia Mon de la zona construyeron el monasterio en medio de un denso bosque de palisandro. Más tarde fue abandonado y quedó en ruinas, como demuestran los ladrillos rotos y las tejas de arcilla esparcidas por el recinto, únicos restos de un pasado de fábula. En sus andanzas por el norte, Ajahn Mun descubrió este antiguo emplazamiento y decidió establecerse allí por un tiempo. El entorno boscoso ofrecía un ambiente de retiro naturalmente tranquilo y aislado, propicio para una vida de meditación. A pesar de su carácter solitario, Ajahn Mun atrajo a un gran número de discípulos dispuestos a soportar las penurias de la vida en el desierto para estudiar con él. Durante la estancia de Ajahn Mun en el monasterio del bosque Daeng, muchos discípulos viajaron a pie desde lugares tan lejanos como el centro y el noreste de Tailandia para escuchar sus enseñanzas y recibir su formación. Ajahn Tate de Sarams, Ajahn From Sirapuño, Ajahn Waen Sushino y Ajahn Fanakaro son algunos ejemplos. Para llegar hasta él, tenían que caminar durante días por estrechos senderos en las remotas regiones salvajes que separaban el norte de Tailandia del resto del país. Regiones donde la población era escasa y los asentamientos de las aldeas estaban tan separados que a menudo se tardaba un día entero en caminar de uno a otro. Estos monjes indomables soportaban la lluvia y el frío, el hambre y la sed, y el peligro siempre presente de tigres y elefantes para aprender a los pies del gran maestro. Muchos de los monjes que se formaron directamente bajo su guía se han distinguido por sus logros en el Dhamma. Con el tiempo se convirtieron en reconocidos maestros y transmitieron a sus discípulos sus característicos métodos de enseñanza en un linaje monástico forestal que se extiende hasta nuestros días. El estilo de enseñanza de Ajahn Mun era muy práctico y realista. Se nos transmitía menos a través de elevados discursos, aunque estos eran muy inspiradores, que a través de sus acciones ejemplares y la fuerza de su personalidad, como Ajahn Mahabhuva ha descrito claramente en 2 libros clásicos. Venerable Acariya Mun Buridatta Thera, una biografía espiritual y patipada, el camino de la práctica del venerable Acariya Mun. En cuanto a mí, adquirí conocimientos prácticos sobre todo observando cómo se comportaba y tratando de emularlo, más que simplemente escuchándole hablar y tratando de procesar esa información intelectualmente. Por temperamento, siempre he puesto más énfasis en hacer que en hablar. Prefiero poner todo mi esfuerzo en hacer las cosas, ya que no soy muy hábil hablando, escribiendo o memorizando largos pasajes del Dhamma. La capacidad de Ajahn Mun de ser un ejemplo vivo y práctico de lo que enseñaba fue uno de los rasgos que más me impresionaron de la formación que recibí con él. En lugar de limitarse a enseñar conocimientos verbales, quería ponerme en situaciones que me obligaran a desarrollar las cualidades mentales y de carácter que necesitaba para sobrevivir a mi batalla contra las impurezas. Por ejemplo, Ajahn Mun siempre destacaba la importancia de la buena conducta moral de los monjes. Cómo hablamos y cómo nos comportamos. Explicaba que la disciplina moral es la puerta de entrada al camino que conduce a una mente iluminada y la piedra angular sobre la que descansa todo progreso genuino en la meditación. A menos que los monjes tengan principios en su conducta, se tomen en serio sus preceptos y los practiquen estrictamente, no podrán vivir esta vida de renuncia durante mucho tiempo. Un monje que carece de virtud moral es como un cuerpo humano con un órgano defectuoso que no puede funcionar correctamente ni cumplir sus obligaciones para el bienestar de todo el cuerpo. Cuantas más deficiencias morales tenga un monje, más apático será hacia la práctica del Dhamma. Por otro lado, aquellos monjes cuyos estándares morales son elevados y cuya conducta es intachable no deben caer en la autocomplacencia. Su nivel moral puede elevarse aún más, y su virtud puede volverse aún más pura, concentrándose en estar satisfechos con poco, ser fáciles de cuidar, estar tranquilos y serenos.
estar libres de impurezas, ser inquisitivos y enérgicos, y ser refinados en maneras y carácter. Todos estos factores contribuirán a la perfección de la disciplina monástica, que hace que un monje se sienta inclinado a unirse al noble linaje de los arahants. Estos refinamientos de la conducta de un monje se abordan ampliamente en las 13 dhutangas tradicionales o prácticas ascéticas iniciadas por Buda, prácticas como vivir de limosnas, vestir hábitos hechos de trapos desechados, vivir en el bosque y comer una sola vez al día. Estos y otros dhutangas son entrenamientos austeros diseñados para ayudar a eliminar las impurezas de la mente y, por lo tanto, sirven como poderosos medios para avanzar en la práctica de la meditación. Su objetivo principal es presionar al practicante para que vea el peligro inherente del apego a las cosas insustanciales, como el cuerpo físico y las percepciones de las 8 preocupaciones mundanas: placer y dolor, ganancia y pérdida, alabanza y culpa, fama y descrédito. Practicados con diligencia, los dhutangas reducen debilidades problemáticas como comer en exceso, la preocupación por la ropa, la pereza, el apego a la comodidad y la inquietud. Un monje que practica los dhutangas debe estar dispuesto a jugarse la vida, y si es necesario, sacrificarla para alcanzar los frutos de la práctica. Cuando toma la solemne resolución de observar una determinada práctica, nunca debe echarse atrás, nunca debe rendirse. Por lo tanto, es aconsejable que elija los dhutangas adecuados a su propio carácter y temperamento. No es necesario practicarlos todos. Él puede simplemente seleccionar los que mejor se adapten a sus necesidades de las siguientes prácticas dhutanga. Llevar únicamente hábitos confeccionados con telas desechadas es una observancia dhutanga que Ajahn Mun practicaba habitualmente. Esta práctica ascética contrarresta el deseo de vestir hábitos y otros objetos personales finos y de aspecto atractivo. Se practica buscando trozos grandes y pequeños de tela que se han tirado porque ya no son útiles, y luego lavándolos y cosiéndolos juntos para hacer una prenda utilizable, como un hábito superior, un hábito inferior, un hábito exterior, un paño de baño o cualquier otro requisito de tela. Estas prendas pueden encontrarse tiradas por el suelo en lugares de incineración, a lo largo de las carreteras, en callejones o en vertederos públicos. Pueden estar rotas, quemadas, deshilachadas o roídas por animales, y luego arrojadas a la basura. Incluso pueden estar manchadas con excrementos humanos u otras manchas de suciedad. En otras palabras, los trapos viejos sin valor se recogen aquí y allá, una pieza cada vez, y se guardan hasta que se pueda coser con ellos un hábito completo. La diferencia entre esta práctica ascética y la habitual de un monje es que los hábitos de los monjes suelen cortarse y coserse a partir de rollos de tela nueva, comprada en una tienda y ofrecida para tal fin por simpatizantes laicos. El principal beneficio de esta práctica ascética es que contrarresta los pensamientos de orgullo y prepotencia. Un monje practicante nunca debe permitir que el orgullo usurpe las virtudes que cultiva en su corazón. Por el contrario, debe entrenarse a sí mismo para asumir la actitud de vivir como un trapo viejo y despreciable, sin permitir nunca que surja la vanagloria sobre su valía. Ajahn Mun creía que la práctica de vestir hábitos hechos con trapos viejos desechados era una forma excelente de reducir los sentimientos de prepotencia. Llevar solo los 3 hábitos principales es una práctica dhutanga que Ajahn Mun observó fielmente desde el día en que se ordenó hasta que llegó a la vejez. En aquellos tiempos, los monjes dhutanga vagaban por bosques y montañas, viajando a pie todo el camino. Como cada monje llevaba sus propias pertenencias, solo llevaba consigo lo verdaderamente esencial. Los 3 hábitos principales de un monje: el hábito inferior, el hábito superior y el hábito exterior, eran todo lo que necesitaba para protegerse del sol, el viento y la lluvia, y vivir así con relativa comodidad. Los hábitos adicionales solían ser un capricho innecesario. Elegir la práctica dhutanga de usar solo 3 hábitos fomentaba la satisfacción con poco y permitía al monje viajar ligero y despreocupado como un pájaro al vuelo. Si le daban algo extra, simplemente se lo pasaba a otro monje para evitar acumular posesiones innecesarias.
Caminar todos los días en busca de limosna es una observancia dhutanga, que como práctica ascética dirige a un monje a caminar desde el monasterio hasta una comunidad aldeana para recoger alimentos de limosna todos los días sin falta. Un monje dhutanga elige hacer el esfuerzo de reunirse con donantes fieles en su propio entorno comunitario para su beneficio espiritual, en lugar de sentarse a esperar perezosamente a que los aldeanos vengan a servirle en el monasterio para su beneficio. Un monje perezoso se echa a perder fácilmente cuando se atienden amablemente sus necesidades. Un monje dhutanga, sin embargo, no alberga tales expectativas. Su intención es recibir comida en su cuenco en casa de sus donantes, como una forma de beneficiarles, dando a cada uno de ellos la oportunidad de hacer méritos para su bienestar a largo plazo. Ajahn Mun creía que esta práctica debía tratarse como un deber sagrado que exige una seria reflexión cada vez que un monje se prepara para realizar su ronda de limosnas matutina. Consideraba la ronda de limosnas como un aspecto de la práctica de la meditación durante la cual cada monje debía esforzarse por estar atento y permanecer debidamente contenido en cuerpo, palabra y mente. Insistía en que la atención debía estar presente en cada movimiento y en cada pensamiento, en cada paso del camino. No omitir ninguna casa en la ronda de limosnas mientras se camina por el pueblo cada mañana para recoger la comida del día es otra práctica ascética dhutanga. Un monje dhutanga no elige frecuentar solo las casas ricas que ofrecen mejor comida, ni favorece las casas de sus parientes o partidarios especiales. Se detiene ante todas las casas de su ruta, incluso ante aquellas en las que es improbable que reciba alimento alguno. No elige las casas a las que prefiere ir y evita aquellas a las que prefiere no ir. Acepta lo que se le ofrece en cada parada con la mente despejada y no contaminada por el deseo sensual. Se entrena a sí mismo para contentarse con cualquier comida que se le ponga en el plato, ya sea sabrosa o insípida, cruda o refinada, del día o recién cocinada, envuelta por separado o servida con cucharón, u ofrecida con las manos limpias o sucias. En todos los casos, mantiene la calma y la compostura. Comer una sola vez al día es una práctica ascética ideal para el estilo de vida meditativo de un monje dhutanga. Esta práctica ayuda a apoyar el trabajo de meditación, ya que comer demasiado puede hacer que la mente se vuelva perezosa y aburrida. Esta observancia dhutanga es un medio especialmente útil para restringir la mentalidad codiciosa de un monje practicante que tiende a encapricharse con la comida. Sin el freno de una sola comida, podría fácilmente preocuparse más por los alimentos que se mete en el estómago que por los frutos de su meditación. Las reglas de esta práctica ascética estipulan que la ración diaria de comida de un monje debe ingerirse toda de una sentada. En cuanto se levanta de su asiento, su comida del día ha terminado, aunque quede comida en su cuenco. Con el tiempo, se añadieron variaciones aún más estrictas a la regla principal. En la primera variante, el monje solo consume la cantidad de comida que hay en su cuenco cuando empieza a comer, por poca que sea, y se niega a aceptar más comida antes de levantarse de su asiento. En la segunda variante, al monje se le permite recibir más comida mientras quede algo en su cuenco. En la tercera variante, la más indulgente, el monje puede seguir recibiendo y consumiendo más comida siempre que permanezca sentado. Comer solo del cuenco de limosna es una práctica ascética por la que un monje dhutanga come toda la comida directamente de su cuenco de limosna, utilizando los dedos para coger cada bocado y llevárselo a la boca. Se abstiene por completo de utilizar utensilios como platos, tazas o cucharas mientras ingiere la comida. Todos los tipos de alimentos, ya sean salados, amargos o dulces, se colocan juntos en el mismo recipiente, donde los sabores se mezclan. En un nivel mínimo de rigor, las distintas clases de alimentos pueden separarse y mantenerse aparte. En una práctica más estricta, los distintos tipos de alimentos entran en contacto en el fondo del recipiente. Con la versión más estricta de esta práctica, un monje dhutanga mezcla deliberadamente todas las variedades de alimentos, utilizando su mano para combinarlos en una mezcolanza de sabores y texturas contrastantes. En consecuencia,
Comer directamente del cuenco de la limosna es una práctica excelente para liberar la mente del encaprichamiento con el sabor de la comida. Combinar el sabor y la sensación de la comida en un cuenco es un medio eficaz para reducir el deseo por el sabor de la comida y eliminar la codicia de la mente del monje mientras come. Un monje Dhutanga cultiva la conciencia de que el verdadero propósito de la comida es nutrir el cuerpo, permitiéndole mantenerse lo suficientemente sano como para continuar su estilo de vida meditativo de un día para otro. De este modo, ni el sabor agradable de los alimentos preferidos, ni el sabor desagradable de los desagradables, causarán perturbaciones mentales que puedan hacer vacilar la mente del monje. Al mismo tiempo, comer toda la comida directamente del cuenco de limosna sin utilizar ningún otro utensilio es una práctica adecuada para el estilo de vida ascético de un monje Dhutanga que aspira a contentarse con poco. Utilizar solo su cuenco de limosna es una práctica valiosa para un monje que desea despreocuparse de tener que llevar utensilios adicionales y cuidar de ellos. El monje Dhutanga se limita a comer los alimentos que recibe en el cuenco de limosnas durante su ronda diaria y rechaza los que se le ofrecen más tarde en el monasterio. Un monje Dhutanga come cualquier alimento que se le ofrezca en su cuenco, sin sentirse nunca ansioso o disgustado si no satisface sus expectativas. Considera que la comida que recibe en su cuenco cada día es suficiente para sus necesidades, independientemente de lo mucho o poco que se le ofrezca. La ansiedad por la comida es una característica de los fantasmas hambrientos que están atormentados por los desgarradores resultados de su propio mal karma. En cambio, el monje Dhutanga cultiva el contentamiento con poco, y así se satisface fácilmente. La práctica ascética de negarse a aceptar cualquier alimento que se le ofrezca tras regresar de la limosna es un buen método para contrarrestar la tendencia a ser ávido de comida. También es eficaz para reducir las expectativas del monje con respecto a la comida y para eliminar la ansiedad que estas expectativas crean. Vivir en el bosque es una práctica ascética que constituye el núcleo de todas las observancias Dhutanga. Buda elogiaba a los monjes que llevaban a cabo esta práctica. En los discursos Pali, Buda instruía a menudo a sus discípulos para que buscaran la reclusión en las moradas del bosque, ya que eran los lugares más favorables para purificar la mente de todas las impurezas. Muchos de sus más grandes discípulos, entre ellos el venerable Aña Kondaña y el venerable Maha Kassapa, fueron estrictos moradores de los bosques que mantuvieron un estilo de vida austero y renunciante durante toda su vida. Las prácticas de aquellos primeros monjes del bosque personificaban las enseñanzas de Buda y ejemplificaban su camino hacia la liberación. Los monjes budistas que han decidido emprender esta práctica Dhutanga han obtenido muchas ventajas de vivir en el bosque. Meditando en un entorno boscoso, un monje tiene más probabilidades de alcanzar aquellos estados concentrados de samadhi que aún no ha logrado y de mantener los que ya ha alcanzado. Morar en el bosque, con sus condiciones austeras y peligrosas, proporciona un lugar excelente para entrenar la mente a superar el miedo y el temor. Dado que un monje Dhutanga vive completamente al aire libre, a merced de los cambios meteorológicos, desarrolla una profunda apreciación de la naturaleza cambiante de todas las condiciones. Su vida diaria se desarrolla en un entorno de bosques y montañas, ríos y arroyos, cuevas, acantilados salientes y la presencia de animales salvajes, a los que ve como sus iguales en el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Meditar en el entorno natural de un bosque despierta sus sentidos y fomenta la atención para mantenerse alerta en todas sus actividades cotidianas. Vivir en el aislamiento de bosques y montañas ofrece al monje Dhutanga un entorno tranquilo y silencioso para la meditación, lejos de las distracciones visuales y sonoras de los lugares concurridos. El aislamiento que se experimenta viviendo en zonas salvajes le permite ir más allá de una comprensión intelectual de la enseñanza y experimentar la verdadera naturaleza de lo que Buda enseñó. Y vivir en el bosque es la práctica ascética que prepara el terreno para las otras 12 prácticas Dhutanga, proporcionándoles un terreno fértil en el que echar raíces y florecer. Morar al pie de un árbol como observancia Dhutanga se asemeja mucho a la práctica ascética de vivir en el bosque.
Se diferencia en que el monje se abstiene de alojarse en la relativa seguridad de una plataforma de bambú o una tosca cabaña y, en su lugar, aprovecha las ventajas de elegir el pie de un árbol, generalmente uno grande y majestuoso, con una amplia base y abundante sombra, como alojamiento temporal. Decide sentarse y dormir en el suelo, acolchándose con hojas y musgo. La copa del árbol se convierte en su techo. Además de proporcionarle cierta protección contra los embates de las inclemencias del tiempo, el árbol también actúa como un lugar ideal para centrar firmemente su mente en los 4 fundamentos de la atención plena y las 4 nobles verdades, meditaciones que constituyen su defensa más eficaz contra los embates internos de las contaminaciones mentales. Ser constantemente vulnerable a la amenaza que suponen los animales salvajes obliga al monje a confiar en el poder de su meditación para protegerse del peligro inminente, estableciendo un firme refugio interior en la mente. Los monjes y los bosques han coexistido en armonía desde los tiempos de Buda, cuando sus discípulos se retiraban regularmente a las profundidades de los bosques y las montañas en busca de un aislamiento físico que les ayudara en el desarrollo de la meditación y la realización de la verdad de las enseñanzas de Buda. El propio Buda nació en un bosquecillo, alcanzó la iluminación a los pies del árbol Bodhi y pasó a Parinibbana entre un par de árboles sal. Buda habitó con frecuencia en los bosques, tanto durante su búsqueda espiritual como después de su iluminación. Sin embargo, no todos los bosques se consideraban adecuados para la práctica ascética. El Buda desaconsejaba a los monjes vivir bajo árboles que lindaran con un límite de propiedad. Árboles situados en un lugar de peregrinación. Árboles frutales. Árboles en flor. Árboles resinosos y ñoños. Árboles ocupados por murciélagos o árboles que crecieran en medio del recinto de un monasterio. Al ser inconvenientes para la calma y el recogimiento, estos lugares deben evitarse. Vivir a cielo abierto es la práctica ascética por la que un monje dhutanga reside en una zona al aire libre, como un prado o un claro del bosque, lejos de las copas de los árboles y de la protección que ofrecen los bosques y las montañas. En el centro de un claro puede colocarse una cubierta improvisada con el hábito de un monje y un mosaico de hojas grandes. Otras formas menos estrictas de esta observancia dhutanga son vivir a la sombra de rocas, bajo la cobertura de arbustos y matorrales, al amparo de acantilados salientes o en una choza desierta en un arrozal. Vivir en espacios amplios y abiertos que integren sencillez, quietud y belleza natural, ofrece a los monjes una morada propicia para la permanencia placentera y pacífica y la concentración meditativa profunda. El monje que adopta esta práctica dhutanga vive libre de la responsabilidad de mantener su alojamiento limpio y ordenado. En lugar de ello, simplemente se somete al orden imperante en el mundo natural. Cuando se desplaza, se siente despreocupado y confiado, sabiendo que puede parar y descansar en cualquier lugar de su viaje y esperar tener las estrellas como techo y la luna como luz. Esta perspectiva da energía a un monje dhutanga, ayudándole a disipar la somnolencia, la pereza y el aburrimiento en un largo viaje. Vigorizado por esta libertad, encuentra conveniente emprender las prácticas ascéticas que fortalecen cualidades virtuosas como la escasez de deseos, la satisfacción con la soledad, la abnegación y el esfuerzo de todo corazón. El monje dhutanga que vive y practica a cielo abierto es el ejemplo perfecto del desamparado, cuya mente está constantemente alerta y seriamente centrada en su objetivo primordial, la trascendencia de todo sufrimiento. Permanecer en un lugar de cremación es una práctica ascética que recuerda al monje que debe estar atento al hecho de que su cuerpo también morirá y será desechado algún día. Buda animaba a los monjes a permanecer en cementerios y lugares de cremación para fomentar la conciencia de que ellos mismos viven cada momento a la sombra del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Acampar en lugares donde los cadáveres se pudren en el suelo o son incinerados en una pira de troncos ardientes obliga al monje dhutanga a ser consciente de que la muerte puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar. Una conciencia que despierta un sentido de urgencia en su práctica.
En la época de Buda, los cadáveres se arrojaban a un cementerio y se dejaban descomponer lentamente mientras la carne podrida era roída por buitres, cuervos, perros y chacales. El penetrante hedor de la descomposición era abrumador. Finalmente, los restos putrefactos se redujeron a un esqueleto embadurnado de restos de carne y sangre y unido por tendones marchitos, hasta que por fin, incluso los huesos se deshicieron y se convirtieron en polvo. Al contemplar este macabro espectáculo y contemplar la grave y mortal realidad de la existencia humana, un monje del bosque recurre a la atención y la sabiduría para indagar, explorar y descubrir por sí mismo los principios básicos que subyacen a la verdad de la vida y la muerte. En consecuencia, los cementerios siempre han ofrecido a los monjes la oportunidad de desarrollar un conocimiento y una comprensión exhaustivos de lo que significa morir. Despertar un sentimiento de urgencia es un paso fundamental en el camino de Buda hacia la liberación. Practicar mindfulness de la muerte con esa urgencia es un poderoso medio de prestar a la realidad de la muerte la atención que merece y el respeto que merece, sin vacilaciones ni demoras. Practicada de forma reflexiva, produce una aguda conciencia de la frágil naturaleza de la vida humana, que se expresa como un profundo sentimiento de conmoción y consternación, acompañado de la comprensión de que la vida no dura para siempre, y de que los esfuerzos por superar el miedo a morir deben acelerarse en consecuencia. Contentarse con cualquier alojamiento asignado es una práctica dhutanga que fomenta la satisfacción del monje con cualquier alojamiento disponible, independientemente de su condición o ubicación. En un monasterio del bosque se suele elegir a un miembro de la comunidad para asignar alojamiento a los residentes permanentes y a los monjes visitantes, a menudo utilizando el estatus de antigüedad como factor determinante. Un monje que observa la práctica ascética de contentarse con cualquier alojamiento no hará ninguna petición ni manifestará ninguna preferencia. Simplemente aceptará el alojamiento que se le asigne. Tampoco insinuará ni sugerirá que se traslade a otro monje para alojarle a él, aunque ese monje sea su subalterno. Aceptará agradecido y sin reservas la morada que se le asigne, y de paso cerrará la puerta a la codicia y la envidia, acciones propias de un discípulo del Buda. La práctica del sentador de no tumbarse es la última de las 13 observancias ascéticas y la que ejemplifica la intensa naturaleza de los dhutangas. El monje que elige adoptar esta práctica desafiante acepta pasar el día y la noche enteros utilizando solo 3 posturas: sentado, de pie y caminando, sin tumbarse nunca. Incluso cuando un monje es vencido por la somnolencia, cualquier siesta que tome debe limitarse a estas 3 posturas. Un monje dhutanga que lleve a cabo esta práctica de forma estricta debe sentarse sin ningún tipo de apoyo para la espalda u otras ayudas que le permitan mantener el cuerpo erguido. Practicando una versión menos estricta, al monje se le permite apoyarse en un poste o en una pared para aliviar la tensión de su espalda, pero nunca debe descansar en posición reclinada. Se puede hacer el voto de continuar esta práctica durante un solo día o durante muchos días seguidos, incluso hasta pasar todo el retiro de las lluvias de 3 meses en solo 3 posturas sin tumbarse a dormir, como yo mismo he hecho con frecuencia. La práctica de la postura sentada es excelente para deshacerse de la pereza y la torpeza de todo tipo, incluido el placer derivado de holgazanear o tumbarse cómodamente a dormir. Renunciar a tumbarse proporciona al monje mucho más tiempo para practicar la meditación. Su principal propósito es despertar una mayor energía para luchar contra los obstáculos que se experimentan en los esfuerzos de meditación nocturna. Ajahn Mun creía firmemente que la observancia de las prácticas dhutanga ejemplificaba el verdadero espíritu del modo de vida del monje del bosque. Se adhirió estrictamente a muchas de estas prácticas ascéticas a lo largo de su vida y siempre instó a sus discípulos a adoptarlas en su propia práctica. Mientras viví y practiqué con Ajahn Mun, él insistía constantemente en el valor de utilizar estos métodos austeros en el entrenamiento. Cantó las alabanzas de vivir en zonas salvajes remotas, lugares aislados y aterradores. Por ejemplo, al pie de un árbol, en lo alto de las montañas,
en cuevas, bajo rocas salientes y en cementerios. Nos enseñó a considerar nuestra limosna diaria un deber solemne y nos aconsejó rechazar la comida que nos ofrecieran al volver. Insistía en que comiéramos todos los alimentos mezclados en nuestros cuencos y evitáramos comer de otros recipientes. Y demostró una austeridad sin parangón, comiendo una sola vez al día, hasta el último día de su vida. En cuanto a mí, he practicado sin falta 4 dhutangas durante toda mi vida monástica. Vestir únicamente los 3 hábitos principales. Caminar todos los días en torno a la limosna. Comer alimentos únicamente del cuenco de la limosna y hacer una sola comida al día. Aparte de estas 4, también emprendí otras prácticas dhutanga de vez en cuando. Como he mencionado antes, pasé todo un retiro de lluvias observando la práctica del sentador. La otra observancia dhutanga que he practicado más a menudo es vivir en zonas silvestres alejadas de lugares habitados por seres humanos. Fiel al carácter de una seta del bosque, me retiré de la interacción social y me mantuve aislado en la paz y la tranquilidad de los recovecos boscosos, que los habitantes de las aldeas y los pueblos veían con tal sensación de temor y miedo que no se atrevían a venir a molestarme. En mis años mozos, cuando tenía más fuerza y energía, me adentraba solo en las vastas zonas salvajes de Tailandia, en busca de lugares apartados donde colgar mi tienda paraguas y meditar sin ser interrumpido por las vistas y los sonidos de la vida pública. Buscaba lugares remotos en terrenos selváticos impenetrables y acampaba bajo acantilados en las escarpadas paredes rocosas de las montañas, donde incluso a las tribus locales les costaba seguirme. Viví en soledad, sin preocuparme por mi vida ni temer penurias prolongadas, practicando el modo de vida dhutanga lo mejor que pude.